La historia que está a punto de escuchar ocurrió en una noche tan fría, que el aire parecía cortar la piel, una de esas noches en las que el silencio del campo solo se rompe por el gemido constante del viento, y el crujir de la nieve contra la madera antigua. No es una leyenda transmitida por rumores lejanos, ni un relato exagerado con el paso del tiempo, sino un hecho real, que ha permanecido vivo durante más de 6 décadas, en la memoria de una familia que jamás volvió a ser la misma. Todo comenzó en una finca apartada, rodeada por campos cubiertos con un manto blanco interminable, ya que la nieve había azotado durante todo el día, acumulándose en los caminos, cubriendo los cercos, y borrando cualquier rastro de huellas. Cuando cayó la noche, el viento no se calmó, al contrario, comenzó a arremolinarse con más fuerza, alrededor de la vieja casa de madera, golpeando la puerta con ráfagas heladas que parecían querer arrancarla de sus bisagras. Sin embargo, dentro de aquella casa, había algo todavía más inquietante que la tormenta que rugía afuera. En una pequeña cuna, colocada en la esquina de la sala principal, el hijo menor de la familia yacía enfermo, con la respiración irregular y la frente ardiendo, mientras sus gemidos débiles rompían el silencio del hogar, con una fragilidad que dolía escuchar. El médico había estado allí más temprano, atravesando con gran dificultad los 8 kilómetros que separaban la finca del pueblo. Había llegado agotado, cubierto de nieve y con el rostro endurecido por el frío, y después de examinar al niño, explicó que no había mucho que hacer, que debían mantenerlo abrigado, vigilar la fiebre, y administrarle un medicamento, si era necesario, para luego marcharse nuevamente hacia la oscuridad, preocupado por el largo regreso que le esperaba. La señora Trevor, madre de varios hijos, y acostumbrada a enfrentar dificultades, recibió aquellas palabras con serenidad exterior, aunque por dentro el temor se le había instalado como un nudo constante en el pecho. Aún así, la vida debía continuar, de modo que el señor Trevor y los hijos mayores regresaron del establo después de atender a los animales, dejando marcas húmedas con sus botas sobre el suelo, y tras lavarse rápidamente, se sentaron a la mesa, donde una sopa caliente humeaba en los platos, y aquel alimento sencillo parecía un regalo extraordinario frente a la crudeza del exterior. El padre, un hombre de fe sencilla, pero firme, levantó la mirada hacia su familia y, a pesar de la tormenta y de la enfermedad, veía bendición en el simple hecho de estar juntos, por lo que inclinaron la cabeza para orar, y agradecieron por el alimento, por la protección y por la presencia de Dios en medio de la adversidad. Fue un momento breve, pero lleno de convicción. Sin embargo, la paz duró apenas unos instantes, porque desde la esquina de la sala, un llanto apagado atravesó la conversación, no como un grito fuerte, sino como un gemido débil y agotado, como si el pequeño cuerpo que lo producía apenas tuviera fuerzas. La madre se levantó de inmediato y, cuando tomó al niño en brazos, su expresión cambió, ya que el temor que intentaba controlar se hizo evidente al sentir que el niño ardía en fiebre. La preocupación se extendió por la habitación como una sombra silenciosa, mientras el viento seguía golpeando afuera, y la idea de recorrer nuevamente los 8 kilómetros hasta el pueblo parecía casi imposible. Ella sabía que no había más recursos, que el medicamento estaba allí, y que sus manos tenían experiencia cuidando enfermos, pues había atendido a muchos de sus hijos antes. Sin embargo, aquella noche se sentía diferente, más pesada, más incierta. El viento no solo soplaba, sino que aullaba con fuerza. Fue en medio de ese sonido, cuando ocurrió algo inesperado, porque alguien tocó la puerta. Por un instante nadie se movió, mientras Bill levantaba lentamente la cabeza y dirigía la mirada hacia la entrada, como si temiera que el sonido pudiera repetirse. Afuera, la nieve seguía cayendo con furia, y los caminos estaban prácticamente borrados, así que resultaba difícil imaginar quién, en su sano juicio, podría llegar hasta allí en una noche semejante. El golpe volvió a escucharse, y esta vez nadie dudó. Bill se puso de pie y caminó hacia la puerta, mientras el resto de la familia lo observaba en silencio, y cuando giró el picaporte, vio, en el umbral, y bajo la nieve, a un hombre desconocido, que no parecía desesperado, ni asustado, sino simplemente sereno, con el abrigo cubierto de blanco, y la mirada firme. Siguiendo la hospitalidad que le habían enseñado desde niño, Bill lo invitó a entrar, y el hombre cruzó el umbral sin titubear, de modo que todos lo observaron en silencio, notando que no parecía un vagabundo, ni un viajero común,
pues había algo en su postura y en su manera de sostener la mirada que no encajaba del todo con la situación. Bill le preguntó cómo había logrado llegar hasta allí, en medio de la tormenta, pero el hombre solo sonrió levemente y, en lugar de responder, pidió algo de comer. La familia no dudó. Mientras Bill se ofrecía a llevar su caballo al establo, el visitante lo detuvo con calma para decirle que no tenía caballo, lo cual provocó sorpresa en los rostros, porque la idea de que hubiera llegado a pie, en medio de aquella nevada, parecía absurda. Aún así, allí estaba él. La señora Trevor, todavía con el niño en brazos, pidió que no lo dejaran esperando con el abrigo mojado, y que le ofrecieran comida, así que las hijas le sirvieron lo que quedaba de la cena: pan de maíz, frijoles, un vaso de leche y conserva de pepinos dulces, disculpándose por no poder ofrecer algo más, a lo que el hombre respondió que era suficiente. En ese momento, el niño volvió a llorar y alguien explicó al visitante que estaba enfermo, que el médico había venido más temprano y que la madre tenía experiencia cuidándolo. Entonces el hombre se detuvo, sostuvo el tenedor en el aire por un instante y afirmó, con una seguridad absoluta, que al día siguiente, el niño estaría perfectamente bien. No habló como quien intenta consolar, sino como quien declara algo que sabe con certeza, y esa serenidad llamó la atención de la señora Trevor, cuyos ojos se encontraron con los suyos, y percibieron en su mirada una paz profunda. Después de terminar de comer, el hombre agradeció con sencillez, pero con solemnidad, y anunció que debía irse, de modo que antes de que pudieran insistir en que pasara la noche allí, ya se había puesto el abrigo, y había salido nuevamente a la tormenta. El señor Trevor comprendió de inmediato el peligro, porque nadie debía salir en una noche así, y ordenó a Bill que lo detuviera. El joven abrió la puerta y gritó para que regresara, asegurándole que había lugar para él, pero no hubo respuesta, solo el viento contestando con su aullido constante. Cuando Bill volvió al interior, su rostro mostraba incredulidad, y entonces el padre decidió salir a buscarlo, ya que la idea de que alguien muriera congelado a pocos metros de su casa era insoportable. La nieve seguía cayendo, aunque la luz de la casa iluminaba claramente el corredor y el patio delantero, y fue entonces cuando lo vieron. La superficie blanca estaba completamente intacta, lisa, sin una sola huella, sin marcas de botas, ni rastro alguno de pasos que descendieran por las escaleras. Avanzaron, rodearon la casa, buscaron en el establo y entre los árboles, pero las únicas huellas visibles eran las que ellos mismos dejaban al caminar, mientras el hombre simplemente no estaba. Cuando regresaron al interior, la madre los llamó con urgencia, aunque no con desesperación, porque algo había cambiado. El niño ya no lloraba, su respiración era tranquila, y la fiebre, que minutos antes lo consumía, había bajado de manera evidente, de modo que la señora Trevor pasó la mano por su frente con incredulidad, y confirmó que dormía serenamente. Nadie habló durante unos segundos, hasta que Bill recordó las palabras del visitante, y mencionó que había dicho que el niño amanecería bien, lo que llevó a una de las hermanas a preguntar, en voz baja, quién era aquel hombre, aunque nadie tenía respuesta. El señor Trevor se acercó a la mesa donde descansaba la Biblia, la abrió con manos firmes, y leyó el pasaje que habla de no olvidar la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La frase quedó flotando en el aire, como una posibilidad, más que como una conclusión, y aunque no afirmó nada con certeza, dijo que no conocía hombre alguno capaz de caminar sobre la nieve sin dejar huellas. Esa noche nadie durmió profundamente. Cuando amaneció, la familia volvió a acercarse a la cuna, donde el niño abrió los ojos, con mirada clara y energía renovada, completamente sano, confirmando que la tormenta había pasado aunque la pregunta permaneciera. Los días siguientes demostraron que la recuperación era real, y cuando el médico regresó para examinarlo, no encontró señales de la gravedad anterior, por lo que la familia no sintió necesidad de convencer a nadie de lo vivido. Han pasado más de 60 años desde entonces. Aunque la casa ha cambiado con el tiempo y las generaciones han crecido, la historia sigue viva como una herencia invisible. Bill, que abrió la puerta aquella noche, transmitió el relato con fidelidad, y siempre decía que lo más impactante no fue la desaparición del extraño, sino la paz que sintió cuando habló sobre la salud del niño, porque esa experiencia transformó su fe, que pasó de ser una costumbre familiar, a convertirse en una convicción profunda de que no estamos solos.
Algunos consideran lo ocurrido un milagro evidente, otros lo ven como una coincidencia extraordinaria, pero todos reconocen el hecho central: un desconocido llegó, en medio de una tormenta imposible, habló con autoridad sobre la recuperación de un niño, se marchó sin dejar huellas, y el niño sanó. Con el tiempo, comprendieron que aquella noche no comenzó con el milagro, sino con hospitalidad, porque abrieron la puerta, cuando hubiera sido más fácil no hacerlo, y compartieron lo poco que tenían, sin esperar nada a cambio. Hoy, quienes escuchan esta historia, no buscan sensacionalismo, sino un recordatorio de que la fe, muchas veces llega en silencio, se sienta a la mesa, y luego desaparece, dejando una vida restaurada. Y así, más allá del misterio, queda una pregunta, que cada uno debe responder en su corazón. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien toca a nuestra puerta, literal o simbólicamente? Porque no todas las tormentas vienen acompañadas de nieve. Algunas llegan en forma de enfermedad, de escasez, de miedo o incertidumbre. Y no todos los visitantes son extraños envueltos en un abrigo bajo la ventisca. A veces son personas que necesitan una palabra, un gesto, un acto sencillo de bondad. Aquella familia no abrió la puerta esperando presenciar un milagro. La abrió porque era lo correcto. Porque creían en la hospitalidad. Porque su fe no era solo teoría, sino acción. Y tal vez ahí está la enseñanza más profunda: cuando actuamos con compasión, incluso en medio de nuestras propias dificultades, dejamos espacio para que ocurra lo extraordinario. Quizá nunca sepamos con certeza quién fue aquel hombre. Pero sí sabemos que esa noche la fe se hizo tangible. Y que una decisión sencilla cambió una historia para siempre. Si este relato tocó tu corazón, te invito a reflexionar unos segundos en silencio. ¿Has vivido algo que no puedes explicar? ¿Alguna experiencia que fortaleció tu fe en el momento más difícil? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la esperanza que alguien más necesita leer hoy. Y si te gustan este tipo de historias reales, profundas y llenas de significado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos compartiendo relatos que inspiran, que invitan a creer y que nos recuerdan que, incluso en las noches más frías, nunca estamos completamente solos.